Buenas tardes, sean todos bienvenidos nuestros amigos y hermanos en Cristo. Una vez más damos gracias a Dios por permitirnos acompañarnos a través de esta transmisión y es un gozo el volver a estar en contacto con usted. Así es que sean bienvenidos, que Dios les siga bendiciendo y recordarles algunas cosas antes de principiar el mensaje. Ya terminamos esta semana nuestra tarea pendiente de escribir a mano la carta de Santiago. Así es que felicidades a los hermanos que terminaron. Una nueva tarea para las próximas 2 semanas, que será escribir a mano la primera carta del apóstol Juan. Los 5 capítulos, esta primera carta tiene solamente 5 capítulos, entonces tenemos 2 semanas y usted ahí se va administrando, pero esperamos que cumpla con esta tarea, que sin duda alguna será de grande bendición, como lo ha sido durante estas semanas. Recordarles también que tenemos los cursos de discipulado ya, cada quien lo está teniendo en su casa, algunas familias ya se están reuniendo, algunos hermanos ya comienzan a reunirse poco a poco y con todas las debidas precauciones sanitarias obviamente, pero pues ahí vamos ya hermanos tomando vuelo una vez más, regresando a las actividades. Y hoy pues ya comenzamos con el grupo de alabanza, vamos introduciendo poco a poco, vamos calentando motores, así es que le damos muchas gracias a Dios por esta bendición de poder tener en vivo ya la alabanza y seguimos orando porque Dios nos permita ya prontamente reunirnos a todas las iglesias cristianas y alabar su nombre. Bueno, y también una forma de evangelizar ahorita es compartiendo los mensajes, ¿verdad? Que ahorita por las limitaciones que tenemos, compartan los mensajes y es una manera de hablar de Cristo, así es, de evangelizar, así es que es una buena oportunidad. Vamos a orar y damos inicio entonces al mensaje. Padre Santo, muchas gracias por tu bondad, por, Señor, tu fidelidad, porque eres soberano, eres nuestro Padre celestial, lleno de gracia, de bondad, de misericordia, Dios santo y justo y todopoderoso. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, gracias porque eres fiel, Señor, y gracias porque estás con nosotros a cada momento. Queremos ahora, Señor, rogar tu ayuda, tu dirección, para que al ser expuesta tu palabra, sea tu Espíritu Santo quien use, Señor, este mensaje para que nuestras vidas sean edificadas, santificadas y podamos, Señor, reflejar fielmente el carácter de Jesucristo, tu Hijo. Rogamos también el perdón, la limpieza de nuestras mentes, de nuestros corazones, a fin de que, Señor, no haya nada que estorbe esa comunión contigo a través de la exposición de tu palabra. Dirígenos y, Señor, pues seguimos anhelando tu pronto regreso y que tu iglesia esté preparada para recibirte fielmente y con alegría. Bendícenos en el nombre de Jesús, lo rogamos con acciones de gracias. Amén. Bueno, pues hermanos, hoy concluimos esta serie de mensajes que se amplió un poquito, ¿verdad? Los mensajes acerca de aguardando la esperanza bienaventurada, es decir, el regreso de Cristo, el arrebatamiento por su iglesia. Y hoy concluimos, pero concluimos pues ya dando también una aplicación, ¿verdad? Porque el título de este mensaje es ¿cómo vivir mientras Cristo regresa? Vimos estos eventos proféticos, eventos muy difíciles, pero también vimos muchas bendiciones de lo que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman, para sus hijos. Bendiciones que como no tenemos idea, se nos ha presentado un vislumbre en la palabra de Dios. Lo mejor está por venir, obviamente lo mejor es la presencia de Cristo, pero también con todas sus bendiciones y la herencia que Él ha preparado para cada uno de los creyentes. Así es que la pregunta es ¿cómo vivir en estos últimos tiempos? Porque son tiempos, la verdad, difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos en donde la gente está como en un caos, está como en una parálisis, no saben qué hacer. ¿Qué hacemos mientras Cristo regresa? Y qué interesante que cuando Jesús termina de hablar acerca de su segunda venida, después de la tribulación de 7 años, Él casi por concluir da una serie de parábolas. Y en estas parábolas el Señor nos dice cómo prepararnos, cómo vivir mientras Él regresa, ¿verdad? Porque no podemos estar cruzados de brazos, ¿verdad? Y descuidando la vida, esperando la venida del Señor, no. Él nos dice a través de una serie de parábolas cómo vivir. Y lo que Jesús enfatiza es que en estos tiempos difíciles y en estos tiempos en donde el Señor nos está ya previniendo y dando señales de advertencia de su próxima venida, Él quiere que su pueblo viva en primer lugar preparado. Es decir, tenemos que prepararnos. Y en Mateo capítulo 24, por favor, vamos a ver esta cita, Mateo 24, verso 42.
Sí, ya casi finalizando el sermón acerca de las señales antes del fin, de su segunda venida. Él habla de una serie de parábolas o ilustraciones, ¿verdad? Dice en Mateo 24, 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, vendrá a la hora que no penséis. Verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Entonces vamos a ver 4 maneras en las cuales podemos prepararnos mientras Cristo regresa. Entonces, en primer lugar, aquí el Señor enfatiza la importancia de prepararnos a través de velar. Velar, verso 42, velar, ¿verdad? Y en este caso significa estar despiertos, mantener la esperanza de su venida. Velar es mantener la esperanza de su pronto regreso. ¿Por qué? Porque la verdad es que se nos olvida que Cristo viene y en muchas iglesias casi no se habla, casi no se enseña que Cristo va a regresar otra vez. Y no se diga de la gente que no conoce la palabra de Dios, ellos no saben que Cristo va a regresar una vez más a este planeta. Entonces, el pueblo de Dios tiene que mantener la esperanza y esperar y anhelar y aguardar y amar la venida de Cristo Jesús. Él viene. Ahora, ¿cómo concluye? Aparte ahí en Mateo, porque vamos a regresar. ¿Y cómo concluye el Señor Jesucristo el libro de Apocalipsis en el capítulo 22? Observe que ahí el Señor enfatiza, por lo menos en 3 ocasiones, y si lo enfatiza es por algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a ser olvidadizos y a olvidar este hecho y este acontecimiento tan primordial y relevante. Apocalipsis 22, por ejemplo, dice aquí el Señor Jesús en el verso 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, número 1 dice, vengo pronto. Verso 12, dice Jesús una vez más, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y número 3, vuelve a decirnos ahora en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Esa es la oración de su pueblo, pero él dice, ciertamente vengo en breve. Así es que en 3 ocasiones el Señor Jesús está afirmando, vengo en breve, voy a regresar, voy a volver, porque es importantísimo que el pueblo de Dios mantenga viva esta doctrina, esta promesa y esta realidad de que Él viene. Ahora, ¿por qué? Porque la venida de Cristo representa la máxima esperanza para una persona. Porque cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, habremos terminado con los problemas de la vida, con las dificultades, con el pecado, con la incertidumbre, con todo lo que nos rodea hoy por hoy. Y esa es la mayor alegría, que estando ya en la presencia de Cristo, disfrutaremos de su perfecta paz, de su perfecta santidad, de su amor, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice, mis hermanos, las aflicciones que estamos atravesando el día de hoy son temporales, son temporales. Esto no es eterno. Esto tiene un principio y un término, estas dificultades, estas aflicciones. Pero dice Pablo, nada de esto, mis hermanos, es de comparar con las glorias venideras que hemos de disfrutar con Cristo Jesús. Ahora, regresando a Mateo 24, la importancia de velar, mantener la esperanza viva de su regreso, hace que el creyente se purifique y tenga una vida santa. ¿Por qué? Porque Cristo viene en cualquier momento, y aquí tenemos que ver en este primer punto, que el arrebatamiento de Cristo por su iglesia es inminente. ¿Qué significa? Que en cualquier momento Él pudiera venir ya, dentro de una hora, ¿sí? Por eso es inminente el arrebatamiento. Su segunda venida, gloriosa y visible, será después de 7 años de tribulación. Ahí sí habrá señales, pero ahorita, hermanos, y el Señor puede venir en cualquier
instante. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, vendrá a la hora que no penséis. Qué interesante. Cuando menos usted se imagine y cuando menos lo espere, viene Cristo. Entonces nos está dando aquí algunos puntos muy interesantes. Número 1, Él puede regresar en cualquier instante, cuando menos lo esperemos. Ahora, también tenemos que saber que nadie sabe el día ni la hora en que Cristo vendrá. Eso solamente lo sabe el Padre, ¿verdad? Y Él no nos dejó una fecha. Entonces sí debemos de tener cuidado con establecer fechas, porque no tenemos el permiso para establecer fechas, ¿verdad? Y decir, Cristo va a venir por su iglesia de tal día, de tal mes y de tal año. No. Y si por ahí alguien se atreve a decir eso, es un falso profeta, porque la palabra no nos da la autoridad ni el permiso para establecer nosotros cuentas, ¿verdad? Y años y días y fechas, nada de eso. Tenga mucho cuidado, porque ahora hay mucho falso profeta en internet que está dando fechas, ¿verdad? Cuando realmente no es algo que tenga el consentimiento bíblico y su aprobación. Entonces nadie puede predecir el momento en que Jesús regresará. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Ok, número 2, seguimos con la parábola en Mateo 24, en los versos 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente? Fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé él alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Verso 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, en segundo lugar, ¿cómo nos preparamos? Bueno, pues nos preparamos, mis hermanos, siendo siervos fieles y prudentes. Siervos, servidores, fieles, prudentes, o sea, sabios. El creyente tiene que ser una persona sabia en la palabra, porque la palabra es sabia y la palabra nos va a enseñar a vivir. Y se resaltan aquí por lo menos dos características de un siervo fiel y prudente. Por un lado, dice aquí el Señor que ese siervo fiel y prudente debe darle el alimento a los que están en su casa a su tiempo. El alimento. Ahora, ¿cuál es el alimento? Bueno, obviamente podemos pensar en el alimento material que debemos de proveer para las necesidades físicas propias de casa, de la familia, desde luego, pero básicamente, principalmente se refiere que si somos siervos fieles y prudentes, tenemos que alimentar a los que están a nuestro alrededor con la palabra. El Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas, o sea, aliméntalas, compárteles, enséñales la palabra. Las familias tienen que ser alimentadas con la Escritura, mis hermanos. Y digo, dentro de las cosas que hemos aprendido durante esta pandemia, durante estos meses, mis hermanos, ¿hay cosas positivas? Por supuesto que sí. Y una de esas, ¿sabe cuál es? Es que a veces habíamos dependido demasiado de un día, de un domingo, para alimentarnos, cuando realmente la Biblia enseña que cada quien debiese también, aparte de alimentarse y de alabar al Señor, obviamente como pueblo, debiese entre semana igual alimentar con la palabra de Dios a la gente que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Es decir, tenemos que siempre estar discipulando. Cuando usted está compartiendo la palabra, está compartiendo los principios, los valores bíblicos, usted está discipulando. Aunque no le ponga aquí el número y el curso a todo lo cual, el discipulado es transmitir la vida en Cristo a los demás. Eso es. Y a veces nos hemos olvidado de hacer esto en casa porque nos hemos vuelto muchas veces muy templocéntricos. Cuando debiésemos, sí, de congregarnos en el templo porque es una enseñanza bíblica, pero no debemos de dejar de discipular, de alimentar con las verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque hoy hay mucha confusión, los valores están yendo por la coladera, lamentablemente el mundo está influenciando con todos sus puntos de vista y con muchas cosas. Entonces, si no preparamos a la familia, si no la fortalecemos con las verdades santas y poderosas del Evangelio, hermanos, entonces pueden entrar en confusión y en caos a veces gente de nuestra propia familia. Entonces, siempre esté discipulando a alguien más. Siempre, siempre, siempre. Déjeme hacerle esta pregunta. Ahorita, ¿está discipulando a alguien? Si es así, qué bendición.
Si no es así, bueno, comience. Hay la oportunidad, mis hermanos, vamos a corregir. Ok, y 2, el siervo fiel y prudente se prepara cuidando su corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice en el verso 48 que ahora habla del contraste, un siervo malo. Dice, el siervo malo es aquel que dice en su corazón, observe, en su corazón, mi Señor tarda en venir. Bueno, aquí tenemos un acompañamiento, de campanas. Bueno, entonces, cuando este siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entra en un descuido y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿verdad? Bueno, el segundo punto de un siervo fiel y prudente es que tiene que cuidar su corazón. Ahora, aquí viene el equilibrio que nos da Jesús, hermanos. Qué precioso es esto. Porque si bien Jesús nos dice, yo puedo venir en cualquier momento, sin embargo, también el Señor Jesús, en esta parábola y en la que vamos a ver a continuación, Él nos dice, y sin embargo, puedo tardar un poco. Puedo tardar más de lo que tú te puedes esperar. Así es que aquí viene un equilibrio. Es decir, la venida de Cristo también puede prolongarse. Ahora, ¿por qué? Porque dice Pedro que el Señor no retarda su promesa, sino que Él está esperando que la gente venga al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. Así es que si pensamos que se está tardando un poco más, bueno, ese es según nuestro punto de vista, pero el Señor dice, lo estoy haciendo porque quiero que más gente venga a la salvación que hay en Cristo Jesús. Entonces hay este balance. Él puede venir en un instante ya, pero también puede tardar un poco más de lo que prevemos nosotros humanamente hablando. Entonces, este siervo malo tuvo un problema, descuidó su corazón. Entonces, vamos aquí con el corazón. La importancia de que nuestro corazón se mantenga sensible a la voluntad de Dios, un corazón humilde, un corazón santo, el corazón. De ahí es la raíz de donde proviene todo. Este siervo malo dudó, se impacientó y finalmente se desesperó y dice, pues no viene Cristo. Ahora, yo he escuchado en algunos medios de información que algunos hacen burla de la venida de Cristo. Dicen, ¿cómo creen eso? Cualquier problemita ya menciona la venida de Cristo. O eso los están engañando. O sea, ahora, Pedro lo dijo muy claramente, que en los últimos tiempos se iban a levantar burladores para hacer dudar al pueblo de Dios de que Cristo regrese. Entonces usted debe de mantenerse firme y efectivamente porque Él lo prometió y Él no miente y Él va a regresar. Pero el mundo nos está haciendo dudar, entonces cuando uno duda de que Cristo viene, pues podemos tomar esa filosofía de que comamos y bebamos que mañana moriremos. A fin que no le vamos a dar cuenta a nadie, a fin de que Cristo no va a venir, a fin de que no hay juicio. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo en domingos pasados. Hay juicios. El tribunal de Cristo para los creyentes, que será un juicio de recompensas al final de la tribulación, el juicio a las naciones para los que hayan quedado vivos de la tribulación, y finalmente cuando toda la humanidad termine y este mundo también, el juicio del gran trono blanco, en donde cada persona que rechazó a Cristo tendrá que comparecer ante el juicio de Dios. Nadie escapará. Entonces, tened cuidado con que pues no, Cristo no viene aquí simplemente reencarnación o simplemente morimos y ya se acabó todo. No, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Somos seres eternos. Ciertamente el cuerpo tiene un límite, ¿verdad?, de tiempo, pero el espíritu y el alma son eternos. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón de que no entremos, mis hermanos, en desesperación y de que nuestro corazón no se endurezca, ni se vuelva insensible, ni se vuelva apático hacia las cosas de Dios, ni que tampoco entre en incredulidad. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si hay algo que usted tiene que cuidar y es su responsabilidad, es cuidar que su corazón no se endurezca a causa del engaño del pecado. Ahora, ¿cómo puede endurecerse el corazón? ¿Cómo puede volverse insensible y apático o incrédulo un corazón? Bueno, porque así lo permitimos nosotros. Nada más, ahí la responsabilidad es de cada quien. Ahora, el problema es que cuando una persona descuida su corazón, esa persona, observe lo que dice este versículo 49, dice que esta persona comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer, o sea, a ser un comilón, un glotón, y a beber con los borrachos. Es decir, un corazón que se endurece es un corazón descontrolado. Y es decir, un corazón que no se cuida se vuelve una
una persona descontrolada, desenfrenada y sin disciplina espiritual. Observe eso, sin control, sin disciplina, se desenfrena y además comienza a volverse esa persona violenta, agresiva, irritable y malhumorada. ¿Tiempo para testimonios? Eso lo dejamos para otra ocasión. Bueno, pero el asunto es de que cuando nuestro corazón no está sensible delante del Señor, podemos volvernos, mis hermanos, violentos, agresivos e irritables. Y muchas veces comenzando en propia casa, a veces ese es el ambiente que se vive, ¿no? O a veces vamos al trabajo y la gente está igual así, agresiva, irritable. O en las calles, ahorita la gente está de mírame y no me toques, por las mismas situaciones, pero ¿sabe lo que está enseñando todo esto? Lo único que está enseñando es que está sacando lo que ya hay adentro. Esa es la verdad. Lo que hay dentro sale a la luz. Bueno, pero tenemos entonces por eso que nosotros cuidar nuestro corazón. Busque por favor Hebreos capítulo 3, la carta a los Hebreos, el capítulo 3, y habla sobre la importancia de mantener un corazón sensible y humilde delante de Dios. Hebreos 3, versículo 12 y 13, dice aquí, Hebreos 3, 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si usted ya conoció el Evangelio y ahora está separado y alejado, es porque su corazón se endureció y entró en incredulidad. Si usted es de los que quizás hasta se bautizó y se estuvo congregando y ahora pues ya está en casita, ya tiene mucho tiempo ahí aislado, ya no lee la Biblia, no ora, no se congrega, no sirve, no comparte de Cristo, su corazón se está volviendo un corazón malo e incrédulo y eso es muy peligroso. Cuidado. Entonces, la advertencia, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, esta es la vida cristiana, un acercamiento con el Dios vivo, no una religión externa y de apariencia, como muchas personas tienen hoy. Verso 13, antes, y aquí está parte del remedio, ya es algo que tenemos que hacer como cuerpo de Cristo, exhortaos los unos a los otros cada día. Cada día. Si usted no tiene una palabra de exhortación a través de algún creyente, algo está pasando por ahí. Quiere decir que usted ya no se comunica con nadie o no quiere que le digan lo que dice la Escritura, ¿verdad? Le puede molestar, le puede irritar, le puede ofender, lo que sea. Pero ¿sabe qué? La palabra es un bálsamo, es un bálsamo. Y cuando la palabra y alguien nos comparte, la palabra de Dios nos exhorta, ¿verdad? Entonces es una bendición. Dice Proverbios que el sabio me corrija o me reprenda es como un bálsamo. Pero a la gente no le gusta que uno le diga algunas verdades. Y aunque se las diga en amor, a veces se molestan, se enojan y no le pueden decir mi alma porque ya se sintió y se ofendió. Eso no debe de ser, mis hermanos. Porque la Escritura nos dice, tenemos que exhortarnos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Jóvenes, que a ti no te gusta que te llame la atención, que te corrijan, que tus papás te digan tienes que llegar a tal hora, ten cuidado con estas amistades, ten cuidado con esto, y te enojas, te molestas y gritas, cuidado, te estás poniendo en una actitud de altanería, de orgullo, y eso no es bueno, porque te estás endureciendo y te está engañando el pecado. Porque tú dices, yo ya me las sé de todas, mis papás ya están grandes, ya están viejitos, no tienen nada que enseñarme, ya son de la época pasada, ahora yo soy de la nueva ola, del desenfreno. No, si tú eres creyente y eres un joven, tú tienes que escuchar la corrección, la reprensión, la sabiduría, las advertencias que te dan tus papás, porque sin duda alguna que ellos lo hacen con amor y lo hacen por tu bien. Así es que, como siervos fieles, mis hermanos, tenemos que, por un lado, discipular, alimentar y, por otro lado, cuidar nuestro propio corazón de que estemos viviendo en santidad. Ok, y número 3, regresamos a Mateo 25. Y aquí está la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Son 10 vírgenes y aquí tenemos otra forma en la cual aprendemos a prepararnos. 10 vírgenes que son las damas de compañía. Estamos hablando aquí en un contexto judío. Las bodas judías se podían dividir, en algunas fases, iban los papás del novio con los papás de la novia, la pedían, ¿verdad? Y daban una dote o una cantidad y luego hacían el desposorio. El desposorio era un compromiso ya legal, en donde sin habitar o vivir juntos todavía como matrimonio, como pareja, pero ya eran considerados casados.
que fue el caso, por ejemplo, de María y de José. Ellos estaban desposados, comprometidos, pero aún no vivían juntos. Y la tercera fase, una vez que se desposaban o se comprometían legalmente, el novio se iba más o menos un año para preparar la casa. ¿Para qué? En donde iban a vivir ya con su futura esposa, con la novia. Entonces, en este tipo de bodas judías, aquí se nos dice que había 10 vírgenes, o sea, 10 damas de compañía, que tenían que esperar a que el novio ya regresara, después de preparar su casa y de prepararse en otras cosas, venían ya y tenían que hacer una procesión y acompañar al novio en esa fiesta, en esa procesión, para ir a la casa de la novia. Solamente que en esta parábola nos dice que eran 10 vírgenes, y 5 eran prudentes y las otras 5 insensatas. Ahora, como normalmente regresaban en la noche, dice el verso 3, que las insensatas, estas vírgenes insensatas, tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Verso 4, mas las prudentes, 5 vírgenes prudentes, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Vuelve a enfatizar Jesús, y si me tardo, o sea, no te me duermas, no te descuides, ¿verdad? Porque Él sabe solamente su plan. Y le voy a decir una cosa, hermanos, el tiempo de Dios es muy diferente a nuestro tiempo, ¿eh? Nosotros queremos que Dios actúe conforme a nuestro tiempo y no. Él tiene una agenda perfecta y más vale que nosotros aprendamos a ajustarnos a su agenda y a sus tiempos. Ajá. Bueno, verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibir. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras 5 vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, en tercer lugar, ¿cómo nos preparamos? Y aquí encontramos, mis hermanos, a través de esta parábola de las 10 vírgenes, nos preparamos al saber la realidad de nuestra fe. Ahorita le explico eso. Tenemos que saber cuál es la realidad de nuestra fe, no la apariencia. Observe que eran 10 vírgenes, todas se parecían, todas estaban vestidas igual para una fiesta, para una boda. No había mayor diferencia, estaban ahí las 10. Sin embargo, 5 eran insensatas o imprudentes y las otras 5 eran prudentes, pero todas se parecían externamente. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esta parábola representa que hay muchos creyentes profesantes, o sea, que de labios para afuera profesan o se dicen ser cristianos, pero no son auténticos creyentes, nunca han nacido de nuevo, no son salvos. ¿Por qué? Porque cuando vino el novio se quedaron, se les cerró la puerta. Es decir, cuando Cristo venga, habrá mucha gente que pensaba que eran cristianos, pero no eran en realidad. Y se quedaron. ¿Y por qué se quedaron? ¿Porque eran malos cristianos? No, porque no eran cristianos. Tan, tan. Así es el asunto. Nunca se convirtieron. Podrían saber quizás mucho de la Biblia, podrían quizás asistir a todos los cultos y actividades, pudieron haber nacido en cuna cristiana, como se dice, pero nunca tuvieron una conversión. Así es que, mis hermanos, yo diría aquí que el punto central para nosotros es, ¿soy yo realmente nacido de nuevo? Joven, adolescente, hermano adulto, usted que quizá tiene muchos años conociendo la palabra, tiene que examinarse en fe, porque dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 13:5, hermanos, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en fe. O sea, no des por sentado, ¿hay frutos en tu vida? Hermanos, hay millones de personas evangélicas que se dicen cristianas, pero que no son cristianos auténticos. ¿Sabía usted eso? No todas las personas que se congregan en una iglesia serán arrebatadas, porque muchas de esas personas no tuvieron una conversión auténtica. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y él volvió a recalcarlo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Número 1, que me arrepienta de veras y que crea en Cristo como mi Señor y Salvador. No de labios, de corazón. Mi vida está entregada a Cristo.
Ese es el nuevo nacimiento. Entonces, cuando uno nace en Cristo, usted es una persona salva y salva para siempre, porque la salvación no se pierde. Pero el punto es, ¿tiene la salvación? Ya usted puede decir auténticamente, sí, Señor, mi vida ha cambiado, la estás transformando. Señor, cada vez aborrezco más el pecado, no me gusta el pecado, aunque a veces caigo, Señor, pero no quiero ya saber con el pecado. Ahora, Señor, quiero conocerte, te amo, me gusta andar en tus caminos, en tu palabra. Ahora, Señor, procuro hacer tu voluntad. Hay una diferencia ya. Y no necesita que nadie lo esté viendo. Usted tiene que ser sincero y honesto consigo mismo para ver si hay esa realidad espiritual, si la realidad de Cristo, el Cristo viviente, mora en usted. Déjeme preguntarle, ¿es usted realmente salvo? No le estoy preguntando si es miembro de una iglesia, no le estoy preguntando si tiene una religión, le estoy preguntando, ¿está usted en Cristo? ¿Cristo está en usted? Ese es el punto. Entonces, en esta parábola, mis hermanos, pues tenemos que entender que nos preparamos cuando nos convertimos a Cristo de corazón. Así es como tenemos que estar esperando al Señor. Y finalmente, mis hermanos, en Mateo 25 nos encontramos con otra parábola que se llama la parábola de los talentos. No la voy a leer toda porque está un poco extensa, pero simplemente recuerde que hay 3 siervos, 3 mayordomos, ¿verdad? A un mayordomo el dueño o el Señor le da 5 talentos, a otro le da 3 talentos y a otro le da 1 talento. Les encarga para que ellos negocien y trabajen y él se va, aunque luego regresará. Y cuando él regresa, entonces, al que le dio 5 talentos, le regresa otros 5 y el Señor lo felicita y le dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Regresa el que le da 3 y le da otros 3 y le vuelve a decir lo mismo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y finalmente llega aquel que recibió solamente 1 talento, pero llega con una respuesta diferente. Verso 24, Mateo 25, 24. Y dice este último siervo, el siervo infiel, mayordomo infiel, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, entonces, número 4, ¿cómo nos preparamos? Nos preparamos, mis hermanos, al practicar fielmente una mayordomía bíblica. Mientras Cristo viene, tenemos que practicar fielmente la mayordomía bíblica. Ahora, fiel, comenzamos por ahí, significa aquel que es constante, aquel que asume un compromiso y aquel que es responsable. Dios nos ha asignado, nos ha confiado una serie de recursos, de bendiciones. No podemos esperar a Cristo, mis hermanos, cruzados de brazos. No podemos estar esperando la venida de Cristo en una pasividad. No se puede eso. No nos engañemos. Aquí el enfoque de la parábola es, realiza tus responsabilidades cotidianas y realízalas bien, de tal manera que glorifiquen a Dios. Mantente ocupado en la obra que Dios te ha confiado. A cada creyente Dios nos ha confiado una obra para que la realicemos y para que seamos fieles administradores. Ahora, el otro lado, el siervo al cual el Señor le llama malo y negligente, porque tuvo miedo. Ahora, ¿sabe qué? El miedo siempre paraliza, siempre. Así es que si usted está luchando con el miedo, reconózcalo y póngase en las manos de Dios y pídale al Espíritu Santo que Él le llene de su presencia, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es Espíritu Santo que nos ayuda a vencer los miedos de la vida. Este siervo infiel tuvo miedo, escondió, no usó lo que Dios le había confiado. Que no lo domine el miedo, porque si el miedo le domina, le paraliza.
y usted perderá muchísimas bendiciones. Antes de concluir, entonces, ¿cómo puedo yo ser un mayordomo o administrador fiel de Dios? Bueno, yo tengo que reconocer en primer lugar que Dios es el dueño de todo, material y espiritual. Dios no divide entre lo secular y lo espiritual. Ahora, todo es espiritual en Cristo. Entonces, ¿qué nos ha confiado Dios? Tiempo, talentos, recursos financieros, oportunidades, salud física y otras cosas más. Bueno, todo eso Dios nos lo confía para que lo administremos sabiamente. Y la pregunta es, ¿y cómo sé cuando estoy administrando sabiamente? Le voy a decir la clave. La clave es sencilla. La clave es administrar todos los bienes que Dios nos ha depositado de acuerdo a las prioridades bíblicas. Esa es la clave. Prioridades bíblicas. Cuando usted empieza a ocuparse de lo que Dios le ha depositado en sus manos, le ha confiado, y usted comienza a darle lo prioritario, lo más importante. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando administramos el tiempo conforme a las prioridades de Dios, cuando administramos la salud o el cuerpo conforme a las prioridades bíblicas, cuando administramos las oportunidades, los talentos, los dones, los recursos, entonces las cosas comienzan a tomar su causa y a fluir y a ver la bendición de una sabia administración. No se apoye en su propia prudencia, apóyese en la sabiduría de Dios. No se apoye en su propia opinión, que es egoísta y muy convenenciera, porque así somos los humanos. Mejor confíe y apóyese en la prudencia y en la sabiduría de Dios. Estemos preparados para la venida de Cristo. Y concluyo. Estemos listos o no, Cristo viene. Estemos listos o no, Cristo viene. La pregunta es, ¿cómo está usted hoy? ¿Está preparado o no? Si no está preparado, ¿qué espera? Si está preparado, pues siga firmemente al Señor. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por permitirnos, Señor, terminar esta serie de mensajes acerca de tu segunda venida. Señor, hemos cubierto muchos temas conforme a la Escritura, pero ahora, Señor, pues vamos aterrizando todo esto a la vida cotidiana. Tú quieres que estemos preparados y tú nos instruyes en tu misma palabra cómo nos preparamos, Señor, mientras tú vienes. Estemos listos o no, tú regresas. Encuéntranos preparados, Padre Santo, en cualquier momento en que tú dispongas, en tu sabiduría y en tu plan perfecto, venir por tu pueblo, venir por tu iglesia. Señor, usa nuestras vidas, que seamos fieles, prudentes, que estemos velando, que nos preparemos, Señor, que seamos fieles administradores, mayordomos de lo que tú nos has confiado, Padre Santo. Tú eres fiel, eres bueno, eres sabio. Nos has dado, Señor, todas las promesas para que podamos vivir en esta vida sabiamente, fielmente, victoriosamente. Señor, bendícenos y permítenos tener una fe auténtica, porque ahí comienza todo, Señor, en saber la realidad de nuestra fe, si somos salvos o no. Que nuestro corazón, Señor, en verdad haya sido lavado por la sangre de Cristo, que nuestro corazón, Señor, haya sido transformado por el poder de tu Espíritu Santo, para que así podamos, Señor, ser aptos para ser conformados cada día a la imagen de Jesucristo, tu Hijo. Y, Señor, si alguien aún no tiene esa certeza y después de escuchar este mensaje tiene la convicción, Señor, de que no ha nacido de nuevo, de que no se ha convertido a ti, tú le estás extendiendo hoy la invitación y el llamamiento para que venga a Cristo. Y si usted no tiene esa certeza, puede venir a Cristo y dígale: Señor, yo creo en ti, sé que eres un Dios santo, bueno, perfecto. Te pido perdón por mis pecados, por la dureza de mi corazón. Me arrepiento de ellos, Señor. Quiero dejar esa antigua vida y quiero comenzar una nueva vida en Cristo. Señor Jesucristo, ven a mi vida, tómala, transfórmala, límpiala. Quiero seguirte fielmente. Creo en ti, que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para limpiarme, para perdonarme, para justificarme, para darme el perdón y una vida nueva y la salvación. Creo que tú resucitaste y que estás vivo hoy, Señor Jesús, y que hoy quieres vivir en mi vida completamente.
Aquí estoy, Señor, tómame en tus manos. Quiero ser tu hijo, tu hija, tu discípulo, tu seguidor. Dirígeme y enséñame a hacer tu voluntad. Gracias, Jesús, porque escuchas el clamor sincero de mi corazón. Estoy en tus manos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén y amén.